Y estamos de vuelta en Voces de Nuestra Gente y vamos a hablar acerca de cáncer de mama más exactamente, nuestra sala. Para hablar sobre este tema nos acompaña en esta tarde Laura Cifuentes. Ella es doctora en ciencias y es docente de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Pasto. Buenas tardes, bienvenida, doctora Laura. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, qué gusto tenerla por acá para hablar de un tema que es bastante preocupante para todas las mujeres, bueno, y en general para toda la población, y es el cáncer. Aprovechando, pues usted es doctora en este tema, ¿qué es el cáncer? Cuéntenos exactamente qué es el cáncer. Bueno, el cáncer básicamente es una enfermedad, o es un grupo de enfermedades, más que una enfermedad, que se desarrolla cuando nuestros tejidos, que están conformados por células, esas células tienen unos ciclos de división que deben ser muy bien regulados. ¿Por qué tenemos que estar dividiendo? Porque tenemos que estar recambiando esas células, porque tenemos que renovar nuestros tejidos, porque si no esos tejidos se envejecerían. Entonces lo que sucede con el cáncer es que esa regulación se pierde. Nuestra célula funciona como un carrito, debe estar regulado entre el acelerador y el freno para que estén todo el tiempo funcionando bien. Lo que sucede es como cuando se nos queda el acelerador encendido, entonces esos entran en un ciclo de división y lo que nosotros llamamos un tumor es básicamente una célula que se desordenó y creció y creció y se dividió y formó esa masita que es un tumor. Bueno, ¿el cáncer es hereditario? ¿O qué sucede? ¿Por qué se dan este tipo de alteraciones o por qué deja de funcionar bien? Bueno, en realidad, digamos que la creencia que existe o lo muy extendido en la población es pensar que el cáncer es hereditario, pero cuando nosotros miramos el cáncer como tal, solamente el 10% de los casos son hereditarios, el 90% no lo son. Entonces, ¿qué sucede? O sea, ¿por qué si no tenemos tanto componente genético, por qué es que nos da tanto cáncer? Lo que sucede es que nos exponemos a una serie de agentes que pueden dañar nuestra información genética. Cada célula tiene el ADN en su interior y ese ADN tiene todas las instrucciones de cómo hay que regular ese carrito del que hablábamos. Entonces, cuando fumamos, cuando nos exponemos demasiado al sol, cuando nos exponemos demasiado a sustancias químicas, entonces vienen esas sustancias y dañan nuestra información genética y ese freno que tenemos en la célula se daña y esa célula empieza a dividirse de esa forma indiscriminada. Bueno, vamos a hablar exactamente del cáncer de mama, que es una enfermedad que se está presentando muchísimo en la población femenina. ¿Existen factores que predispongan, por ejemplo, la raza, algo así que pueda de pronto determinar que una persona tenga más fácilmente este cáncer? Bueno, en cuanto al cáncer de mama tenemos que, como te decía, es de los que digamos tiene un componente hereditario más fuerte. Hay un grupo de más o menos de 10 a 15% de casos donde tú observas que una persona le desarrolla el cáncer y ha habido entonces mamás, tías, primas con la enfermedad y tú dices, bueno, definitivamente aquí debe haber algo en la familia. Lo que sucede con eso es que hay dos genes que se llaman los BRCA1 y BRCA2 que estuvieron incluso muy de moda porque Angelina Jolie tiene una mutación en esos genes, un daño en esos genes que heredamos de nuestros padres o de nuestra madre usualmente y que nos predispone a la enfermedad. Pero son solamente entre el 10 y el 15% de los casos. ¿Qué pasa con el resto? Las mujeres estamos expuestas a todos unos ciclos hormonales durante toda nuestra vida y toda esa, digamos, carga hormonal favorece que podamos desarrollar la enfermedad. ¿Qué factores pueden hacer que yo tenga más fácil posibilidad de desarrollar cáncer de seno? Por ejemplo, que no haya tenido hijos o que los haya tenido pero no los haya amamantado, que mi menstruación me ha llegado muy temprano, 8 o 9 años, es un factor de riesgo, o que la menopausia haya sido muy tardía. Todos esos factores hacen que tenga mayor predisposición a cáncer o que pueda desarrollarlo más fácilmente. Adicionalmente, cuando ya llegamos a la edad menopáusica, entonces todo ese ciclo en el que vinimos toda nuestra vida desaparece y ya después de que desaparece todo ese ciclo hormonal, tenemos mayor posibilidad de desarrollar la enfermedad. Por eso principalmente el cáncer de seno lo vamos a ver con mayor frecuencia en mujeres posmenopáusicas. No quiere decir que una mujer joven no le pueda dar, pero cuando miramos las estadísticas, nuestro principal grupo de afectadas están allí, después de más o menos los 50 años. Bueno, tú nos explicas que normalmente
pues se presentan más casos después de los 50 años. ¿Qué sucede cuando hay una mujer más joven que padece cáncer? Pues cuando uno encuentra un caso por debajo de 35 años, debe empezar a sospechar que debe haber un componente genético, ¿sí? Posiblemente, digamos, el defecto no viene de mi madre y de pronto por eso ni mi madre no lo ha presentado, pero mi padre puede habérmelo heredado. Como él no tiene mamas, entonces posiblemente no vamos a encontrar la enfermedad, aunque hay un grupo muy pequeñito de pacientes con cáncer de seno masculino, de pecho, pues masculino en la mama. Pero entonces sí, cuando tenemos por debajo de los 35, entonces tenemos la sospecha y siempre se aconseja a esas mujeres verificar que no venga algún defecto, digamos, hereditario. Después de entre los 35, digamos, y los 50, ya no es tan directo pues saber que sí hay un componente hereditario. Puede que sí, puede que no, pero también puede haber sido una mujer que se ha sobreexpuesto, por ejemplo, a alguna gente por su trabajo, o una mujer que fuma, a pesar de que, por ejemplo, el cigarrillo principalmente va a afectar lo que es pulmón y toda la vía pues respiratoria, sin embargo, predispone o aumenta el riesgo de cáncer prácticamente en todo el cuerpo. Entonces, todos esos son factores que nos pueden, digamos, colaborar en que ese cáncer se desarrolle antes de lo que esperamos. Bueno, a mí alguien me comentaba alguna vez que, por ejemplo, mandarse a hacer la mamografía puede generar, desencadenar cáncer. ¿Esto es posible? Lo que sucede es que la mamografía es un estudio por rayos X. Y definitivamente está confirmado que los rayos X son un agente que daña nuestra información genética. Entonces, por eso uno observa que cuando los pacientes van muchas veces donde el doctor dice, mándeme una radiografía, el médico dice no, a no ser que sea absolutamente necesario. Entonces, la mamografía se recomienda anual, ¿sí? Y si ya tenemos una paciente, digamos que yo tengo un alto riesgo, tengo una alta sospecha, lo que se hace es de pronto la ecografía o la resonancia. Pero sí, los rayos X sí pueden, digamos, favorecer. Sin embargo, uno tiene que poner una balanza, ¿no? Estoy entre detectarlo a tiempo y exponer a mi paciente a una posible alteración que pueda que le dé cáncer como pueda que no. Entonces, cuando tú haces la balanza, entonces lógicamente es preferible hacer la mamografía porque un cáncer de seno detectado a tiempo es un cáncer muy tratable. Cuando lo detectamos tardíamente, vienen los problemas. Bueno, ahí me surge una duda, bueno, que me parece importante como poder resolverla y es, por ejemplo, bueno, uno como mujer está, por ejemplo, uno tiene mucha carga hormonal en la medida en que, por ejemplo, uno toma anticonceptivos, se aplica, bueno, la inyección, bueno, muchas situaciones para lo del embarazo y todas esas situaciones. ¿Estos también pueden generar algún problema en esta situación? Alrededor de todo lo que es, digamos, el manejo hormonal, tanto el manejo hormonal anticonceptivo como la terapia de reemplazo que se hace posterior, pues a cuando la mujer ya le llega a su menopausia, hay una gran controversia. Sí, hay artículos y hay estudios que plantean que puede ser un factor de riesgo, como hay otros que dicen que no. Sin embargo, sabemos que hay todo digamos, un interés desde la industria farmacéutica que no nos va a favorecer, digamos, publicar o facilitar. Sin embargo, como te digo, hay controversia. De todas maneras, mujeres que tengan antecedentes en su familia, ¿sí? Mamás, que hayan habido varios casos de cáncer de seno, no se les recomienda, por ejemplo, terapia de reemplazo, ¿sí? Y en la medida en que puedan utilizar un método anticonceptivo alterno al hormonal, se les recomienda que lo hagan, ¿sí? Como por ejemplo la T, por ejemplo, para evitar la carga hormonal. Ya. Bueno, hace un momento usted mencionó el tema de Angelina Jolie. Ajá. Bueno, yo no quiero dejarlo como del tintero, contemos un poco a nuestros televidentes qué sucedió o a qué cirugía pues, se sometió ella y qué beneficios o si debió hacerlo o no. Ya, como te decía, hay dos genes que están ampliamente identificados, que cuando tú tienes una mutación en uno de ellos tienes hasta el 85% de posibilidad de desarrollar cáncer de mama, que es un porcentaje altísimo, y en el otro hasta el 60%. Entonces lo que sucede fue que, si no estoy mal, la mamá de ella murió joven de cáncer de seno y ella se hizo el estudio sin tener, digamos, cáncer ni nada, y encontró que efectivamente ya había heredado ese defecto. Es decir, que era muy probable que ella a lo largo de su vida desarrollara la enfermedad. Entonces lo que se hace es una mastectomía profiláctica. ¿Qué es una mastectomía profiláctica? Retiramos la glándula como tal, que es la zona donde usualmente se desarrolla el cáncer, y se reemplaza con una prótesis. En ese sentido solamente queda, digamos, cerca de máximo un 10% de posibilidad
de que se pudiera desarrollar la enfermedad. Estos genes también desarrollan o predisponen a cáncer de ovario. Entonces, posteriormente a esa primera cirugía ya se hace una segunda cirugía, que es, digamos, la cirugía donde hay más controversia. Retirarse las mamas no es tan controversial cuando es profiláctico, pero retirar los ovarios sí, porque la mujer queda en estado menopáusico. Pero cuando hay alto riesgo, entonces ya se recomienda cuando las mujeres terminan, digamos, su edad reproductiva o ya han tenido sus hijos, si son portadoras de estos defectos, también se les recomienda retirar el ovario, que son las 2 cirugías que ella se realizó. Ya, entonces, ¿fue o no? Yo le decía a un estudiante que me hacía esa pregunta, yo le decía, si yo hubiera sido ella, hubiera hecho exactamente lo mismo. Sí, o sea, es que tú jugar con un 85% de posibilidad de desarrollar un cáncer, que es una enfermedad bastante, digamos, con un índice de mortalidad bastante alto, a mí me parece que la decisión, por lo menos de retirar las mamas, es una decisión acertada cuando se confirma, porque es que hay gente que dice, no, mi mamá tuvo cáncer, entonces yo me voy a hacer esa cirugía. No, ella le hicieron todo un estudio genético que dio que efectivamente ella tenía un riesgo muy alto. Bueno, ¿cómo cree usted o cómo ha visto usted, de acuerdo a su experiencia, que están tomando los colombianos este riesgo de cáncer? Pues en cuanto al cáncer de mama, en los últimos 4 o 5 años han habido unas campañas muy fuertes, digamos, de concientización. Antes de eso era muy poco lo que se hacía. Como se dice pues constantemente, el mejor examen es el autoexamen. Cuando tú miras, por ejemplo, en mujeres jóvenes, la tasa, digamos, de diagnóstico precoz que hay por mamografía es bastante baja. La razón es que el seno en las mujeres jóvenes es un seno denso, entonces no voy a encontrar con tanta facilidad los defectos. Entonces lo mejor es el autoexamen y yo pienso que eso ha permitido, digamos, aumentar un poco el diagnóstico temprano. Hay mujeres, yo he tenido pacientes en esta parte que hemos trabajado de predisposición familiar a cáncer, que me cuentan, no, es que la que se encontró la masa fui yo. Sí, me estaba bañando, me estaba haciendo el autoexamen y me detecté una cosa como un granito de arroz, fui al médico y efectivamente ahí estaba la enfermedad. Entonces, la recomendación es el autoexamen, tanto si tengo antecedentes como si no tengo. Bueno, el cáncer uno ve respecto a información, bueno, que uno lee y todo, y pronto hay conocidos que padezcan la enfermedad. En algunas oportunidades se puede controlar, en otros se erradica y en otros, a pesar de que todo está muy bien, el tratamiento y todo perfecto, la gente o la persona vuelve a tener la enfermedad. ¿Por qué sucede esta situación? Lo que sucede con el cáncer es que, como te contaba, es una parte de mi tejido que se empezó a crecer, digamos, de forma indiscriminada. Entonces, esos tumores, y la diferencia entre el cáncer y el tumor benigno es básicamente esa. Esos tumores empiezan a desprender células. Esas células van a otros tejidos y es lo que llamamos metástasis. Hacen nuevos tumores en ese tejido. Entonces, ¿qué pasa? A mí me operan o me hacen el tratamiento, ya la masa no se ve, usted está muy bien, pero con que haya quedado una de esas células por ahí, con una que quede, ella puede volverse a entrar en el proceso y va a generar un nuevo tumor. Entonces, también uno encuentra que hay muchos pacientes que se les envían terapias a largo plazo, debes tomarte este tratamiento por 5 años, así ya no haya tumor, y muchos no lo hacen. Entonces, ahí le estamos dando la oportunidad a la enfermedad de que le estamos dando el espacio para que ella pueda resurgir. Bueno, usted también en este momento está adelantando otro tipo de investigaciones. Sí. Cuéntenos un poco sobre Bueno, digamos que toda la parte previa que hemos trabajado ha sido con mama, precisamente con estos genes que te contaba, el BRCA1 y el BRCA2, y ahora estoy un poco más adentrada en lo que son los cánceres asociados al cigarrillo. Entonces, queda una duda, cuando sabemos que el cigarrillo es un agente predispositor a cáncer, prácticamente de todos, principalmente pulmón, pero cuando exploramos toda la vía aérea, desde la boca hasta el pulmón, todo está asociado con cigarrillo, la mayoría de los cánceres que se desarrollan ahí. Sin embargo, hay una duda. Bueno, si tenemos 100 personas que fuman, ¿por qué a las 100 no les da cáncer? Entonces, hay algo que no está en el cigarrillo, sino que está en nosotros, que puede favorecer o desfavorecer la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Lo que estamos buscando es identificar a nivel de la información genética de pacientes y de personas fumadoras que no desarrollan la enfermedad, qué hay de diferente, ¿sí? ¿Qué hay de diferente y eso qué utilidad tiene? La utilidad es que si tú eres un fumador y te detectamos que tienes una predisposición o una facilidad de desarrollar la enfermedad,
digamos que uno, la recomendación es que debes dejar de fumar ya, pero si no lo haces, al menos que tengas herramientas desde el sistema de salud para decir, bueno, hay que explorarlo constantemente, hay que estar muy pendientes de este paciente. Bueno, ¿hasta qué punto nuestra salud realmente, nuestro sistema de salud realmente es preventivo y presta atención, por ejemplo, a una enfermedad tan grave y de tan alto costo como es el cáncer? Yo pienso que el sistema de salud no es lo suficientemente preventivo y desafortunadamente a veces se ahorra en cosas tan sencillas como enviar una mamografía, como enviar una ecografía y digamos que el sistema no piensa en el sentido de que tenemos que luego pagar una quimioterapia que vale millones. ¿Sí? Entonces, en la medida en que fuéramos más preventivos, ¿por qué? Porque tengo pacientes que les ha tocado poner tutela y demás para que le hagan el barrido de los genes a ver si tiene predisposición a cáncer de seno. Es que si yo logro identificar a ese paciente, logro hacerle prevención, ¿cuánto me voy a ahorrar en tratamientos y en cirugías? Entonces, yo pienso que el sistema debería estar un poco más apuntado a prevenir y lógicamente a curar, pero en la medida en que yo pueda prevenir, voy a tener que curar menos. Bueno, hablando de todas las enfermedades que usted está revisando en lo que tiene que ver con cigarrillo, ha sido un gran avance, creo yo, esta prohibición y todo lo de espacios libres de humo que tenemos, pues no solo en Pasto, sino en varias ciudades del país. Sí, es muy importante porque tenemos un gran número de fumadores pasivos. Tenemos un gran número de fumadores pasivos. Cuando uno encuesta al paciente, entonces, ¿has fumado alguna vez? No. Pero cuando empiezas digamos, a ir un poco más allá con el paciente, pues resulta que es que sus amigos fuman, o su mamá fuma, o su esposo fuma. Entonces es un fumador pasivo que ni siquiera lo tenemos detectado como riesgoso, porque cuando tú lo encuestas, ¿fuma? No. Entonces, digamos que yo obvio ese factor de riesgo. Me parece que eso sí, al menos el hecho de que no se pueda fumar en lugares públicos es fundamental para que quienes no fumamos, al menos no estemos expuestos a un agente nocivo como lo es el cigarrillo y cancerígeno, absolutamente. Bueno, usted es docente de la Universidad Cooperativa de Colombia y de la Facultad de Odontología. Sí. ¿Cómo están trabajando esta área, por ejemplo, el cáncer? ¿Qué tiene que ver con la parte de odontología? Explíquenos un poco. Bueno, desde la facultad yo soy docente investigadora, pues la idea es, digamos, generar investigaciones que puedan ayudar a dilucidar pues todas estas cosas y a mejorar la calidad de vida de las personas. Desde la parte odontológica se trabaja mucho lo que es cabeza y cuello, entonces todo lo que es cáncer oral, cáncer de todo lo que es, digamos, toda esta vía aerodigestiva superior nos atañe y por eso estamos enfocados principalmente en esa parte y el principal factor de riesgo que vemos ahí es el cigarrillo. Desafortunadamente todo lo que es, por ejemplo, cáncer oral usualmente se detecta muy tarde. Entonces la solución, si aún está a tiempo, es la cirugía. Entonces generamos pues todos unos traumatismos, hay que retirar toda la mandíbula, gran parte del paladar y eso lógicamente afecta al paciente en su autoestima de una manera pues bastante grave. Entonces lo que se busca es, estamos como empeñados en mirar toda la parte preventiva y toda la parte de diagnóstico precoz desde la facultad para poder, digamos, aportar en ese sentido y que si el cáncer se desarrolla lo detectemos a tiempo y si podemos evitar que se desarrolle, mucho mejor. ¿Cómo ha sido trabajar, por ejemplo, con los estudiantes? ¿Cómo ha sido la respuesta, pues teniendo en cuenta, bueno, poder incursionar, me imagino yo, desde temprana edad, desde que uno está en formación de su carrera, en temas tan interesantes como el cáncer? Pues ellos son, digamos, muy receptivos a toda esta parte de ser preventivo, ¿no? Y yo les hago mucho énfasis, por ejemplo, que es muy importante desde la parte odontológica que el odontólogo revise toda la cavidad oral, que no solamente vaya allá, digamos, al diente que él tiene que reparar, sino que le eche una mirada a toda la cavidad oral y que revise si hay lesiones que puedan ser indicadoras de malignas o premalignas. Entonces, digamos que hay mucho interés en esa parte para ellos, digamos, explorar toda esta parte del cáncer oral. Bueno, doctora Laura, volviendo al tema principal que es el cáncer de mama, para concluir, ¿qué consejo le daría usted a las mujeres y también pues a los hombres que nos están viendo sobre este tema? Sí, a los hombres sobre todo que tengan muy claro que el cáncer de mama, a pesar de que el 90%, 90 y pico son más femeninos, tenemos un pequeño grupo de cáncer a nivel de pecho pues masculino.
Y a las mujeres el autoexamen y en la medida en que usted encuentre algo consulte y si su sistema de salud le dicen no, tuve una paciente que le decían que era estrés, entonces insista porque es importante que que estemos muy convencidos y que se hagan exámenes que nos permitan decir si efectivamente es un cáncer o no es un cáncer, ¿sí? Más que digamos quedarse uno con no, es que me dijeron que eso no era nada y sigo a los 6 meses con la molestia, al año con la molestia. Entonces, ser muy preventivo con el autoexamen y cualquier irregularidad que usted encuentre en sus mamas, consulte. ¿Y el cáncer es curable si se diagnostica? La mayoría, sobre todo el de mama, existen, tú no te imaginas la cantidad de fármacos que hay alrededor de cáncer de mama. O sea, hay línea 1, línea 2, línea 3 y más. Pero hay que detectarlo a tiempo. Entre más tarde lo detectemos, más difícil va a ser tratarlo. Y entre más temprano, más curable. Muy bien, muchísimas gracias. No, entonces, a la doctora Laura Cifuentes por habernos acompañado por esta tarde en Voces de Nuestra Gente. A ti, Mónica, gracias.